Bueno, Contacto Perú se pone cada vez más interesante y ahora vamos a hablar un poco acerca del Alzheimer, de los olvidos, y acabo de hacer una consulta interna aquí a nuestros invitados. Qué bueno que no necesariamente un olvido significa que uno está camino al Alzheimer. ¿Y qué es el Alzheimer? Vamos a conversar en estos instantes con la neuropsiquiatra, ¿no? Con la neuropsiquiatra Mariela Guerra y con también nuestro amigo que nos acompaña todos los lunes, Óscar Bravo, especialista en vejez y envejecimiento. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bienvenidos acá a Contacto Perú. ¿Y de dónde proviene la palabra Alzheimer, doctora? Alzheimer significa pérdida de la mente vacía. Ya. Pero Alzheimer es el apellido de un médico alemán que descubrió el primer caso de Alzheimer en una paciente de 56 años. Joven relativamente. Joven relativamente, y es que el Alzheimer, si bien es cierto es más frecuente en las personas mayores, puede presentarse en edades tan tempranas como los 40, 50 años. El caso más temprano es en la década de los 30. Sí. No es lo frecuente, 30. por supuesto. Sí. Bueno, entonces quiere decir que existe cierta tendencia a tener esta enfermedad. Efectivamente, es muy importante la carga genética. Ya. Yo le diría que si en la familia hay alguien con demencia senil, como se le llamaba antes, o también se le llamaba, tiene arteriosclerosis, entonces los familiares, sobre todo de primer grado, debieran de hacerse un despistaje porque hay mucha carga genética en la transmisión de la enfermedad de Alzheimer. Óscar, siempre hemos hablado de este tema de los olvidos, de la vejez y de a veces los prejuicios que tienen los jóvenes o que tiene la gente en general sobre el tema de cuando uno llega a cierta edad, por ejemplo, a ser adulto mayor, y de pronto dice, me olvidé de tal cosa, ya estás con el Alzheimer, te dice, o estás con el alemán, peor aún, más peyorativo, ¿no? Yo creo que Mariela tuvo una serie de presentaciones en un canal de televisión de señal abierta, cable, no recuerdo, donde pudo ser entrevistada por un periodista que justamente tenía a sus padres con esa enfermedad, y él inició una campaña muy importante acerca de erradicar esa expresión de las personas porque no expresaba lo dolorosa, prolongada y, digamos, perjudicial que era esa enfermedad para la familia en su conjunto, no solamente para el que la padece, sino quien tiene una demencia. No solamente sufre el que la tiene, sino también su entorno, el más cercano sobre todo. Exactamente, Óscar, has tocado un tema que es vital y que en este momento la comunidad internacional está trabajando en ese punto, el tema del cuidador. Correcto. El cuidador, la familia y el gobierno. Porque esto a nivel internacional es una emergencia, es algo prioritario en la agenda de salud pública y no se está haciendo caso. Y la familia y los cuidadores, que además de absorber el problema emocional que genera esta enfermedad, también absorbe los costos y absorbe las limitaciones que hay desde, digamos, la infraestructura, como lo que pasaron hace poco, no hay rampas para trasladar a las personas mayores. Y ahora hay un tema muy importante, Mariela, Óscar, es que el tema de salud mental en el Perú está dejado de lado totalmente. Nos hemos descuidado años en el tema de la salud mental. Hay una normatividad, pero sin embargo la norma no hace que las cosas aparezcan. Los proveedores, los servicios, las capacidades, sobre todo. Mariela señalaba hace un momento de que la legislación peruana sí en efecto señala de que es la familia la primera cuidadora, la que debe responder en primer lugar, pero sin embargo, como hemos señalado en varias oportunidades, informes del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector en el tema, reconoce que hay un déficit tremendo de capacidad instalada, de infraestructura y de oportunidades de formación y de profesionales, de especialistas en el tema. Ahora la pregunta es, si no hay profesionales, si no hay especialistas, ¿dónde o cómo podría formarse la familia? Claro, entonces es ahí urgente un cambio, digamos, en la política educativa del país para que reconozca el proceso de envejecimiento no solamente como una cuestión normal, sino que debe estudiarse con la finalidad de superar estereotipos, no solamente en relación a los olvidos o a la memoria, sino en general al proceso de vejez y envejecimiento. Y Mariela creo que nos va a contar algo en breve de una oportunidad que se presenta para el país y en el mundo por la celebración
mundial que existe. A ver, María. Sí, yo lo que les quiero contar es que septiembre internacionalmente es reconocido como el mes mundial de Alzheimer, siendo el día central el 21 de septiembre. Y a propósito, la Asociación Peruana de Alzheimer está realizando un conversatorio multidisciplinario con la ayuda, por supuesto, de Óscar. Claro, él es vital en estos temas, ¿no? Es un conversatorio multisectorial que va a tocar el tema de acción sobre las demencias en el Perú, a propósito de un plan internacional que se está implementando en varios países. Van a participar instituciones importantes como la OPS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Congreso, asociaciones, participación civil, entre ellos va a participar el grupo de Óscar, va a participar también instituciones médicas donde se va a hablar sobre los tratamientos actuales de la demencia. Y creo que esto es bastante importante para todos los interesados porque es gratis. Claro. Es gratis y va a ser 25 de septiembre. El 25 de septiembre lo único que tienen que hacer es inscribirse a los teléfonos 965-04-3210 y 244-3978. Solamente se inscriben para que puedan entrar con libertad con su DNI para participar. Es gratuita, va a venir el representante de Alzheimer Disease International, entonces es una gran oportunidad para conversar de demencia. Claro. Y ahora, doctora Guerra, ¿es lo mismo el Alzheimer que la demencia senil? Qué bonita pregunta. No. A ver, demencia es la pérdida de las facultades intelectuales que se presenta de forma progresiva, pero que se asocian a cambios en el comportamiento, en las emociones y deterioran el funcionamiento de la persona. Por ejemplo, un síntoma. Por ejemplo, un síntoma es que un profesor está dando la clase y empieza a olvidarse lo que tiene que decir. Por ejemplo, una persona llega a su casa y no recuerda dónde guarda las llaves, dónde pone el monedero. Por ejemplo, uno quiere decir algo y no encuentra las palabras. ¿Eso es demencia senil? No, esto es parte de la demencia. Demencia senil es cuando todas las manifestaciones empiezan después de los 65 años, nada más, pero la demencia tiene varias causas y la más frecuente es Alzheimer. Entonces tendríamos que completar demencia senil de tipo Alzheimer, demencia senil de tipo vascular, cuerpos de Lewy, Parkinson, es decir, tiene muchas variedades la demencia senil. Entonces, cuando uno da el diagnóstico de demencia senil, está dando la mitad del diagnóstico. Está dando la mitad. Ya no se usa ese término. Puede llegar a ser Alzheimer. Claro, puede ser el Alzheimer. ¿Alzheimer ya es prácticamente incapacitado, doctora? O sea, hay que atenderlo, se olvidan de comer, están Ojo, que la demencia puede ser Alzheimer, vascular, es decir, hay un montón de causas que producen demencia. Alzheimer es una de ellas, la más frecuente. Pero antes de producirse Alzheimer, viene el deterioro cognitivo, que es un estadio intermedio entre lo normal y la demencia. Ese es el diagnóstico precoz que hay que hacer y utilizar todas las estrategias de controles de factores de riesgo. De todo esto vamos a hablar en el conversatorio. Y yo quisiera también intervenir casi en calidad de paciente. Ahora que no, el asunto es ¿no? Claro, se dan los olvidos, que pueden ser recurrentes o no, pero tampoco se trata de que porque 2 o 3 veces me olvidé de algo o tuve dificultad para decir alguna cosa o terminar una exposición, ya tengo esa enfermedad. O sea, no se trata de angustiarnos tampoco, innecesariamente, sino considerar de que puede ser uno de los síntomas y que puede ser una llamada de atención acerca de un proceso que pudiera estarse desarrollando. O sea, no es tan drástico ni inmediato, digamos, el diagnóstico. 2, 3 olvidos no hacen una persona paciente de ningún tipo de demencia. Y qué curioso, una colega me dice, yo paro olvidándome todo el tiempo de las cosas, o sea, estoy tan ansiosa, ¿no? Estoy tan ansiosa que me olvido de lo que voy a hacer algo y me olvido. Tú lo estás diciendo, Mabel, los olvidos pueden ser por ansiedad, pueden ser por depresión,
Puede ser porque toda tu vida fuiste olvidadiza y ahora con los años se acentúan un poco más los olvidos. Pero eso aisladamente no significa demencia ni Alzheimer. Para poder llegar al diagnóstico de Alzheimer, además de los olvidos, como decía Óscar, tienen que alterarse otras funciones intelectuales y sobre todo el funcionamiento. Entonces, cuando a veces te viene alguien con una resonancia magnética y te dice, doctora, no tengo Alzheimer, tú no puedes hacer un diagnóstico por una resonancia ni tampoco por una sola entrevista. Es todo un protocolo, porque probablemente puede ser ansiedad, depresión, durmió mal, está sumamente estresado, pueden ser preocupaciones, y lo que sí se necesita es una persona, un especialista que conozca del tema. Bueno, doctora, luz roja, por ejemplo, ¿qué es lo que debo de poner yo atención si es que es un inicio de Alzheimer? Una persona que tiene 55 años. Una persona de 55 años. De 50, aparte de los 50. Luz roja, cambio de carácter y de las emociones. Una persona que empieza a tornarse demasiado ansiosa, demasiado estresada, demasiado irritable, colérica, con las mismas cosas que siempre ha manejado. Ojo, ¿qué está pasando? 1. 2. Olvidos de lo reciente. Y cada vez son más frecuentes los olvidos y cada vez más relevantes. ¿De qué? ¿De hechos recientes? De los hechos recientes. ¿Dónde lo puse? ¿Qué me dijiste? Olvidos a futuro. ¿Cuándo era? ¿Qué iba a ser? Exacto. Pero eso cuando se da con mucha frecuencia, cuando uno empieza a recordar solamente el pasado y no puede recordar lo reciente. Y se acuerda lo pasado, y no se acuerda lo reciente. Tercero, cuando tienen problemas con el lenguaje, ya no encuentran palabras, entonces para expresarse con fluidez y dan el significado, dan vueltas para decir algo. Cuarto, otra síntoma de alarma es que me desubiqué, me desorienté en un lugar que yo antes había conocido o había frecuentado. Quinto, de repente cambios en la forma de vestirse o guardar cosas en lugares medios extraños, ¿no? Es como guardar de repente, no sé, un par de zapatillas en el frigider. Da risa, entre comillas, pero sucede. Sucede, ¿no? Puede ser. Sí, sucede, ¿ya? Claro. Cambios en el sueño, los cambios en el sueño y la depresión. Entonces, si la persona empieza a tener este tipo de alteraciones continuamente y va creciendo la expresión y la intensidad de los síntomas, es muy importante que el familiar o las personas que estén a su alrededor hagan la observación, porque a veces la misma persona no tiene conciencia de lo que le está pasando y dice, no, yo no tengo nada, yo estoy bien. Nada, o lo olvidé también, ¿no? Así es. ¿Esto se puede revertir, doctora? Si nosotros escogemos o cogemos el estadio intermedio entre envejecimiento y demencia, si nosotros diagnosticamos el deterioro cognitivo leve, podemos evitar que la enfermedad, si uno la tiene inscrita, se exprese. O también podemos hacer que lo que tenía que salir a los 60 años salga a los 85. Hemos ganado 25 años. Claro que sí, hemos ganado calidad de vida, economía, emoción, y quién sabe si la persona se muere de otra cosa y no pasó nada con el Alzheimer. Y ha hecho su vida tranquila. Por eso es tan importante prevención, diagnóstico precoz, y todo eso es lo que trataremos también en este conversatorio al que están todos invitados. Es gratuito, solo tienen que inscribirse. Eso es muy importante, Óscar, y también conocemos a personas, adultos mayores que tienen una mente brillante, ¿no? Que no se olvidan de nada, que recuerdan lo actual, lo pasado. Tu abuelito. Mi papá. Tu papá. Sí, ya lo perdono. No solamente eso, sino yo quería hacer referencia ya no solamente a la persona que tiene la enfermedad, como dije hace un momento, sino a la necesidad que se comprenda de que el problema del Alzheimer, alguna demencia o cualquier tipo de dependencia de alguna persona adulta mayor en particular, no es problema de él solo o de ella sola, ni de quien está a su costado, sino es un problema de familia. Y siempre aludo yo a la memoria de las personas. Cuando era el cumpleaños del abuelo, todos festejábamos. Cuando era el cumpleaños del nieto, estaban los papás, los abuelos, los tíos. Igual, cuando hay una enfermedad, tiene que responder la familia, y no solamente la esposa, el esposo, el hijo o con quien él viva.
porque de esa manera lo que generamos es el maltrato, el abuso a la persona que está cuidando, y no olvidemos que en su mayoría quien cuida no está preparado para desempeñar esa tarea, salvo por el afecto, el amor y la confianza, y eso no es garantía de ninguna buena atención. Necesita preparación la persona que lo Sí, cuida. el lugar es el laboratorio Grunenthal, ¿no? Está a la espalda de la Biblioteca Nacional aquí en San Borja, y es de 9 a 6 de la tarde. El conversatorio es en el auditorio Laboratorio Grunenthal, calle Las Letras 259 San Borja, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y Óscar, gracias por tocar este tema de la educación, porque efectivamente el cuidador o la familia, al no saber qué le pasa a ese adulto mayor, cree que es porfiado, terco, necio, y lo violenta. Lo grita, lo agrede. Sí, Yo he tenido pacientes hasta golpeados porque no querían, entre comillas, tomar la pastilla, y la hija a la fuerza le obligaba a tomar pastillas. Doctora, pero a veces hay que ponerse en el caso de la familia también, Óscar, doctora. Sí. Hay que ser muy especial, hay que tener una paciencia muy especial. A veces la familia tiene problemas económicos, tiene que ir a trabajar, etcétera. Atender a una persona con Alzheimer es muy difícil. Le digo por qué. Sí. Porque mi tía, la hermana de mi mamá, tuvo Alzheimer y la tuvimos que llevar a un sitio para que la atendieran, porque ya era soltera, se nos escapaba de las manos. Así es, Mabel. Todos trabajábamos, ¿y qué Así es. hacíamos? Hay mucho, es que a Tampoco veces hay que satanizar el hecho de llevarlo a algún exacto. sitio. No. Al Eso es contrario. verdad lo que dices, Mabel, pero a la familia hay que educarla en el tema y darle estrategias no farmacológicas que permitan abordar ese desajuste conductual que tiene la persona. Por ejemplo, una persona con demencia, con Alzheimer, dan las 5 o 6 de la tarde y dice, bueno, yo me quiero ir a mi casa, mi mamá me espera, y está en su casa. Sí. Entonces el que no está preparado, la hija, el cuidador, dice, pero si estás en tu casa, no estoy en mi casa, pero mamá, estás en tu casa, y ahí empieza, digamos, la discusión, la contradicen y terminan peleándose, llorándose, gritando, etcétera, cuando el manejo simplemente es conductual, pero para eso tiene que estar capacitada, como dice Óscar, la familia. No necesitamos pastillas, nada, sino que hay que estar capacitados para saber que si nosotros no entramos al conflicto, si nosotros derivamos el foco de atención de esa persona portadora del mal, probablemente tengamos éxito en manejar la conducta. Bueno, pero ¿está de acuerdo o no que existan albergues para que atiendan a esta persona? Sí, porque así como existen mamás que no tienen paciencia para enseñarle o repasarle las clases a sus hijos y cuando se pierden la paciencia los maltratan, creo que es mejor poner a una persona en algún lugar adecuado. Ahora, ¿qué lugar adecuado para Alzheimer? No sé, no conozco. Yo quisiera hacer una precisión, en relación al tema de la capacitación, la educación. No seamos tan exigentes en cuanto a la certificación, el diploma, valor oficial, cosa por el estilo. En la medida que existe información certera y que ésta pueda ser difundida de manera gratuita en la página web, en YouTube o donde sea, o en volantes, en las parroquias, en las iglesias, en los clubes, en los colegios, etcétera, de esa manera no formaremos grandes cuidadores, pero evitaremos que la gente se maltrate y maltrate. Evitaremos sufrimientos innecesarios, simplemente evitando lo que nuestros padres nos decían desde chicos. Cuidado con meter la pata. Y si uno sabe 3 cosas, no sabrá hacerlo a la perfección, pero no cometerá errores. Además, y de eso se trata. De nuestros familiares. Así es. Se trata Así de es. nuestra familia, nuestros tíos. Yo le contesto porque he tenido esa experiencia con una tía. Sí. Muy lamentable y triste también. Es una enfermedad muy triste, ¿no? Sí. Muy Es triste muy triste. cómo se va deteriorando poco a poco la persona. Pero en fin, vamos a hacer prevención, pues. Vamos a repetir dónde es la reunión. Todos invitados gratuitamente, por favor, inscribirse gratuitamente a los teléfonos 965-04-3210 y al 244-3978. Plan de acción sobre la demencia en el Perú, Auditorio Laboratorio Grunenthal, calle Las Letras 259 San Borja. ¿Día? El 25 de septiembre, miércoles 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con muchos expositores internacionales y nacionales, porque el tema es Hablemos sobre demencia. Exacto.
Muy interesante, muchas gracias. No, a ustedes y felicitaciones por Machado, la siempre es iniciativa. un grato conversar con usted y también con la doctora. Muchísimas Gracias, Mabel, por su un visita, gusto. la psiquiatra que estuvo con nosotros, la doctora Mariela Guerra, que nos ha hablado acerca del Alzheimer, el olvido, la demencia, ¿no? Ojo con esto, vayamos preparándonos quizá más adelante. Vamos a continuar con el tema, ¿Cómo no? ¿qué le parece? Con gusto. Claro, Vamos con a mucho seguir gusto. desmenuzando este tema que es tan importante para nuestra sociedad. Amigos, nosotros ya nos despedimos. Nos vamos despidiendo en Contacto Perú y nos reencontramos el día miércoles, ¿no? Nos reencontramos el día miércoles siempre con la producción de Soledad Nalbarte. Muchas gracias. Sí. 対13。タイトのサーブ、杉山から中田、そしてブロード、トレアルバがトスを上げる、ブロックアウト、ペルーにポイント。ペルー最初のマッチポイントです。ペルー最初のマッチポイント。サーバーが7番のタイトのサーブ、もう一度ブロード、拾った。さあ誰を使うか。トレアルバのスパイク、大林、中田、ちょっとトスが離れている。ブロックは3枚、押し込んだ。最後押し込みました。日本ついに敗れる。ファイナルセットは15対13です。セットカウント3対2、ペルーが日本を下しました。抱き合ってパク・マンボク監督が喜んでいます。そして選手たち泣いています。日本の選手たちはがっくり。ファイナルセット日本がリードしていたんですが、土壇場でペルーが逆転。呆然としています日本の6人。ペルーが決勝進出を決めました。山田監督、宗内ヘッドコーチです。セットカウント3対2、ペルーが日本を下しました。荒木田さん、日本はファイナルセット勝つチャンスがあったんですが。Amigos, la del estribo, y no podíamos irnos de Contacto Perú sin antes un comentario muy importante. John Mesta, tenemos alguna información sobre Mambo Park. Buenas tardes, Mabel. ¿Cómo está, John? Un gusto volver a verte. Y efectivamente, lo de Mambo Park, que está en cuidados intensivos, mañana tendremos también al ex jefe del IPD para que nos dé los últimos alcances también de cómo se desarrolla esto. Además, tenemos otra noticia, una primicia, que es lo que sucede con Roberto Abugataz, ex atleta peruano, que nos representó en distintos eventos deportivos, también con grandes laureles, bien reconocido acá a nivel nacional, pero